Saludo a Marwan Soto Antaki, colaborador de Milenio, experto en temas de Medio Oriente, quien además hoy publica esta columna en Milenio Diario, El velo y la revolución. Marwan, como siempre, muchas gracias. Querido Alex, muy buena noche, gracias. ¿En qué escenario estamos? ¿En qué escenario está Irán? ¿Y qué es lo que esto puede motivar? A ver, complicado porque creo que hay que analizarlo en realidad en una perspectiva que difícilmente o molestamente tiene que estar alejada de los deseos. Supongo que si pensamos en los deseos y en lo que podría gustarnos a partir de una mínima base de esencia es que las condiciones en las que se sitúa en general la política iraní, pero en particular la política iraní hacia las mujeres tengan un cambio de 180 grados y algo que podría llevarlo a un escenario un poco más normal. Sin embargo, creo que el escenario real de las cosas puede ser un poco distante de eso, porque y ahí tengo que contradecir un poco a quienes piensan que esto es el inicio de una revolución o algo por el estilo. Desgraciadamente, tenemos antecedentes en Irán del movimiento verde 2009, el movimiento post primaveras árabes 2011-2012, luego las protestas 2017-2018, y hay ciertas coincidencias a esos momentos y ciertas diferencias a lo que estamos viendo hoy. Las coincidencias podrían ser en que tanto en esos momentos como hoy se están cantando en las protestas la muerte a Jamenei, muerte al director, a la dictadura, muerte al gobierno de los ayatolás, etcétera. Y la realidad es que en ambos escenarios, en los anteriores años o en este, la falta de, por un lado, liderazgos dentro del mismo movimiento, aspiraciones políticas claras dentro del mismo movimiento y, sobre todo, la falta o la ausencia de renuncias o sumas por parte de los miembros del gobierno de los ayatolás imposibilitan un poco pensar en un gran cambio. Sin embargo, tienen una diferencia que es en verdad de aplaudir. La primera diferencia son las razones. No son solamente las razones de corrupción, del nivel de endogamia, del nivel de abuso generalizado del gobierno de los ayatolás, sino en particular en una política de abierta exclusión en contra de las mujeres. ¿Qué es lo que ha pasado desde 1979? Y es un poco para hacer referencia al texto que mencionas. Desde 1979, con la revolución iraní, el gobierno de los ayatolás se agarra de mitos fundacionales de la estructura del Islam Shia, una de las dos vertientes del Islam. A partir de eso construye muchas de sus estructuras a partir de su interpretación de la ley islámica, no tanto de el Islam en general, sino de su interpretación de sus propios mitos fundacionales. Y desde esas dos estructuras es que se desarrolla todo lo demás, la corrupción, la endogamia, los abusos de poder y demás, ¿no? ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a pensar que primero tenemos una razón distinta, tenemos una razón que se suma muchísima más gente. Tú decías hace un rato que también hay hombres efectivamente en las protestas. Tenemos al mismo tiempo un entorno social muy distinto. En 2009, en 2011, 2012, el entorno internacional hacia la brutalidad de regímenes como este, o en general a condiciones de género, no es el mismo que tenemos hoy. Esa es una situación que el gobierno de ayatolás no tiene la menor idea cómo manejar, y al mismo tiempo tenemos una cosa que podría complicar, pero hay que ser también prudentes frente a eso. El gobierno de ayatolás con esto se está enfrentando quizá, que es un régimen clerical, a su escenario más complicado. ¿Por qué el escenario más complicado? Porque primero las protestas en realidad, más allá de un asunto de mero hijab, si queremos ponerlo como un mero velo, se están en realidad enfrentando a esas bases fundacionales del Estado iraní. Eso en principio sí podría llegar a interpretarse como si se termina por ganar esta batalla, el régimen de los ayatolás estaría vulnerable. Sí, efectivamente, es decir, no van a ceder tan fácil por el nivel del peso simbólico que tiene el hijab o esta estructura patriarcal. Pero al mismo tiempo hay otro escenario muy particular. Si hay un gobierno en Medio Oriente que sea maestro, que haya tenido una maestría, pues me refiero, ¿no?, en preservarse a sí mismo, es el mismo régimen de los ayatolás. Todos los gobiernos del mundo están interesados en su supervivencia, pocos como el régimen de los ayatolás. Entonces, frente a eso, están en realidad con la dicotomía de tener que saber qué es lo que van a hacer, qué lado podrían tomar, o si hay algún tipo de concesión que pudiesen hacer para poder tratar de mantener su propia estructura, porque en realidad se ha visto que el nivel de protestas, vamos para allá el sexto día de protestas, no lo están sabiendo controlar, y a partir de eso vemos escenas de violencia. Ahora, aquí hay otro gran punto que hay que tomar en cuenta. Nunca hay que desconfiar, y eso lo escribí en el texto, de la capacidad de represión y la capacidad de coerción de los gobiernos medioorientales. Esa es quizá la parte más grave.
Claro, y eso a ver hasta dónde aguanta, ¿no? Cada uno de los lados, las protestas o esta represión de la que bien señalas. Ahora, lo que genera esto, ¿crees que haya un cambio en la política del uso del hijab? Esto que al final le llaman la atención a esta joven, la llevan a este centro de reclusión donde, pues, entendemos por la golpiza que le dieron ahí, termina en coma y pierde la vida. ¿Cambiará en algo esto? Lo que nos parece acá en Occidente como algo es justo exagerado. Ahí donde creo que está la parte complicada, sí. Porque en verdad representa demasiado para el gobierno de los ayatolas en términos fundacionales, claro, en términos de identificación política, pero al mismo tiempo saben que si esto se descontrola se hacen más vulnerables. El escenario social de Irán, vemos que muchas de estas protestas, la mayoría son jóvenes que no responden a los mismos impulsos de la revolución de 1979, entonces esta aparente discurso doctrinal que en algún momento podía tener cierto efecto, hoy no lo está teniendo, entonces en realidad lo que estamos viendo es el uso de la fuerza. Cuando se acaban los argumentos está el uso de la fuerza. Sabemos que hace 2 días, creo, fue removido de su cargo el jefe de la policía moral, de Gaspar Shad. Esos quizás se quiera tratar de poner como algún tipo de cambio cosmético, pero en realidad no es más, o sea, no es nada, porque la estructura del mismo gobierno iraní sigue siendo la misma. Hoy, durante la visita de Ebrahim Raisi, el presidente iraní, a Naciones Unidas para la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, tenía una entrevista programada con una periodista norteamericana y le pidió cubrirse la cabeza para poder dar la entrevista a ella, afortunadamente, y con mucho valor se negó, y a partir de esa negativa Ebrahim Raisi se negó a presentarse. Sí, entonces en realidad no estamos viendo muchas intenciones, confían demasiado en su brutalidad. Bien. Marwan, te agradecemos mucho y ahí pusimos el QR para que la gente te lea, ahí pueden entender un poco el contexto y por supuesto lo que se prevé. Dice Marwan que a pesar del entusiasmo entendible desde los deseos, el éxito de las protestas no se encuentra en un cambio radical de la política iraní. Veremos, Marwan. Sí. Sí, porque hay algo muy importante ahí, rápido. El gran éxito no se puede ver pensando en si van a cambiar o no la política del hijab. El gran éxito de estas protestas es que han cambiado la forma en dirigirse al gobierno de los ayatolas. Ese cambio de lenguaje, con los hijabs quemados, con los cortes de pelos, es un cambio gigantesco en la forma en la que se habían dado las cosas. Sin duda, con estas protestas que, como dices, ya llevan 6 días consecutivos, veremos cuántos más aguantan cada uno de los lados.